Presentamos algunos conceptos esenciales para abordar la filosofía de la religión. Religión es una de las formas de lucha por la existencia que se aplica allí donde los esfuerzos del hombre, todas las posibilidades de su intelecto, todas las actitudes de su genio y de su inventiva se revelan impotentes. Diversos etnógrafos e historiadores de la religión nos muestran los elementos constitutivos de este concepto. Así, la religión la definen como ritual, creencias diversas, emociones religiosas, organización eclesiástica, moral, religiosa. Algunos autores como Nicholson consideran que cada uno de estos elementos tienen diversas funciones de acuerdo a la denominación religiosa. La fe en el diccionario de la Real Académica se define como creencia o confianza. En la antigüedad, la fe de los antiguos era prueba, pacto, lealtad. Una prueba de confianza, una marca de lealtad, un pacto que fundamenta las relaciones morales y sociales. Es una virtud que no debe confundirse con la creencia religiosa. En el ámbito religioso, la fe religiosa no es solamente confianza, sino también obediencia a la autoridad divina. Se establece a través de las relaciones de confianza de testimonio, sin que sea considerada necesaria una verificación de las pruebas. Algunos filósofos señalan que en muchas tradiciones religiosas la fe es una virtud. La fe, pues, significa creer en los casos que las creencias no llegan a ser conocimiento pleno justificado. Para Tomás de Aquino, consideraba que la fe es la creencia basada en la autoridad o el testimonio. La razón tiene su origen en el latín ratio. Es la facultad para pensar, reflexionar e inferir el argumento que se expone en respaldo hacia una determinada cosa, el motivo o la causa. Desde la filosofía, la razón es aquella capacidad humana para resolver sus problemas con diferentes niveles de satisfacción. Desde este panorama de la filosofía, el hombre obtiene esa habilidad que es la razón, la cual le ayuda a reconocer juicios y a cuestionarlos, para así conseguir establecer la coherencia y la conexión de estos. En otras palabras, es la explicación o conclusión para justificar o probar algo en específico. Kant resume diciendo que la razón es la facultad formadora de los principios. También queremos tratar de resolver y aclarar si es que no se pueden llevar bien la ciencia y la religión, si es que están ciencia y religión en conflicto, si son enemigos naturales o por qué tanta polémica. Pues bien, ahora cuando comúnmente se piensa en la relación entre ciencia y religión, la mayoría piensa ante todo en las luchas libradas en la política y los medios de comunicación sobre la evolución. La cuestión de la evolución ha sido un debate persistente e interesante. O cuando se habla de la multiplicación de los panes y de los peces. Digamos que esto no tiene cabida en un mundo donde impera la ley de conservación de materia y energía. También tenemos la transmutación de agua en vino o como la resurrección de los muertos. Casi se podría pensar que la religión no tiene cabida en la razón, en la ciencia y menos en la física. Pensándolo así, la ciencia y la razón solo serían peores enemigas con la religión. Otro ejemplo que sería impensable es que en el Génesis hablan de la creación del hombre, que viene del barro, y pensándolo desde una visión científica no se va a poder entender así, porque la religión no se entiende así, porque toda religión está escrita desde lo simbólico, desde lo metafórico, tiene toda una racionalidad, que cuando se habla del hombre está hecho de barro, está hablando que para ese tiempo el barro, la tierra húmeda, significaba finitud, es decir, que tarde que temprano se iba a morir. Hoy toda una racionalidad simbólica, donde quieren ubicar al hombre y decir que ni es Dios ni es animal, y que es finito, que es limitado, pero que puede trascender porque además del barro dice que Dios sopla su aliento divino. Es decir, que el hombre puede crear también cosas, lenguaje, cultura, crear maneras de pensar.
Hay algunos problemas que han hecho que marginen a la Iglesia hoy en día por acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia, como por ejemplo Galileo con sus ideas que retaban al dogma de la Iglesia, que terminó con arresto domiciliario. Los verdaderos conflictos los podemos hallar reflexionando sobre las fuentes históricas. ¿Cuándo se dieron? Pues cuando la comunidad religiosa invadía el ámbito científico. Por ejemplo, cuando se empeñaba en tomar como verdad absoluta la interpretación literaria de la Sagrada Escritura, como cuando calculaba la edad de la Tierra en función del número de generaciones que allí se relataban, o la oposición del heliocentrismo o la teoría de la evolución. En este caso estamos entrando en un conflicto por un intrusismo en el ámbito científico, pero hoy en día eso quedó aparte, quedó reducido a un fundamentalismo religioso o creacionismo, que se fundamentaba en la visión literaria de las cosas que fueron creadas de manera repentina de la noche a la mañana. También que el hombre tiene un pasado estrictamente humano y que para nada sufrió un cambio en la evolución. Tienen la visión de un creador que crea en un instante y no vuelve a crear nunca más. Pero la religión es la única responsable de este conflicto, pues la ciencia también cae en esto por creer que su método es el único para entender toda la realidad. La ciencia encuentra su límite cuando intenta explicar todo, cuando el razonamiento lógico solo puede llevarnos hasta un punto. Hoy se piensa que la ciencia es la única que puede ser verdadera y que su visión religiosa debe ir desapareciendo poco a poco, y esta postura se debe ver afectada por una interpretación sesgada de la historia y una ideologización de la ciencia. La ciencia no trata de dar una visión totalizadora de la realidad, sino que limita su conocimiento a los aspectos de la realidad que pueden ser sujetos a su metodología, una metodología que proporciona un conocimiento racional de la naturaleza y su funcionamiento. La ciencia no busca dar sentido a la vida, su papel no es ese, sino descubrir el funcionamiento de la naturaleza material, ni tampoco de crear valores que sirvan para guiar a las personas. Y lo mismo que le pasa a la religión, y es caer en un fundamentalismo científico que niegue cualquier otro tipo de conocimiento que sea el científico. El fundamentalismo y la intromisión fueron causantes del conflicto entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión durante mucho tiempo. Ambas son visiones de una misma realidad y no pueden ignorarse mutuamente. La reflexión religiosa, la teología, no puede dejar de tener en cuenta la visión del mundo que le ofrece la ciencia, ya que en toda religión hay una relación entre Dios y el mundo. El Papa Juan Pablo II decía que la religión, por su parte, puede purificar a la ciencia de la idolatría, del cienticismo, de falsos absolutos. Puede ayudar a la ciencia a no ideologizarse y ayudar a dar respuesta a los interrogantes que el ser humano se hace por el sentido del mundo, de sí mismo, de su destino. Para que no haya más conflicto y se abra el diálogo entre la fe y la ciencia, se necesita primero de humildad intelectual, que nos lleva a afirmar y reconocer que no poseemos toda la verdad. Esta actitud nos lleva a escuchar a la otra parte, a confrontarnos y purificar también nuestra búsqueda. Y segundo, honestidad intelectual, que presupone la búsqueda de la verdad y solo la verdad, y no manipular datos ni personas para llegar a conclusiones que están al servicio de intereses ideológicos, económicos, de poder o de prestigio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.